seguir en la transmisión de Getsemaní. Dios te bendiga, estamos seguros de que Dios tiene un plan para tu vida y es un plan de bien, es un plan de amor. Dios quiere fortalecer tu vida, quiere mostrarte su amor, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y hoy que se celebra Domingo de Ramos, es importante que tú recuerdes este momento, que tú empieces a disponerte a sentir el Espíritu Santo y a entregarle tu corazón a Jesucristo en caso de que aún no lo hayas hecho. Dios te bendiga. Gracias a ustedes que han seguido en la transmisión. También gracias a cada uno de los que han participado en estos domingos en la alabanza. Gracias a Benjamín y su familia. Gracias a Abby y a sus hermanos. Gracias Cecia por estarnos ayudando aquí con las transmisiones. Gracias a Abraham, gracias Natalie, gracias también a Jacob. Gracias a cada uno de los miembros de la congregación Getsemaní. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de los que han participado. Gracias también porque han estado pendientes de nuestros contenidos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Gracias de veras. Que Dios te bendiga, hermanos de la iglesia Getsemaní. Gracias. Yo sé que estamos en un momento de sacrificio, en un momento yo sé que estamos en un momento de sacrificio, en un momento de espera, en un momento duro, porque no nos hemos podido reunir, pero después la victoria y el Espíritu Santo se va a dejar sentir de una forma muy especial en nuestras actividades. Si no nos has visitado, te brindamos la mano y la invitación para que nos visites una vez que termine la cuarentena o la emergencia por la epidemia. Dios te bendiga, estamos a tu disposición. Colonia 5 de Mayo, Hermosillo, Sonora. Síguenos también en redes sociales. El Evangelio ha querido llegar a tu casa. Desde hace mucho ha querido llegar a tu casa. Yo sé que quizá ahorita, adolescente que me escuchas, hijo que nos estás viendo, a lo mejor te resististe mucho tiempo a ir a la iglesia, por distintas razones o distintos motivos, válidos o no válidos. En este momento no es un asunto de discutir o de analizar las características de tus motivos. No, lo que quiero decirte es que a pesar de que te has resistido a ir a la iglesia, de que te has resistido a buscar a Dios, ¿qué crees que pasó? El Evangelio llegó a tu casa. Ahorita quizá estás con tu abuela, quizá estás con tu mamá, quizá estás con tu papá, quizá estás con tus hermanos, viendo este contenido, viendo esta reproducción que estamos haciendo en redes sociales. Te felicito, me da mucho gusto. No es momento de cerrar nuestro corazón a Dios, es momento de abrir el corazón a Dios. Y yo te invito a que abras tu corazón, no a mis palabras, no a los pastores de Getsemaní, no, sino a Jesucristo. Porque sabes que a pesar de que durante mucho tiempo tú te escondiste de Dios, tú cerraste quizá tu corazón, tus oídos, te negaste a asistir a la iglesia, hubo un momento en el que quizá te desmotivaste y dijiste, ya no voy. Sorpresa, el Evangelio está llegando a tu casa. La predicación, el sermón, los cantos están llegando a tu casa, están llegando a tu computadora y estás escuchando. ¿Hay otras cosas que hacer? Quizás sí, quizás no. Se acabaron las transmisiones deportivas, no hay ahorita, están canceladas, están suspendidas, no hay centros de diversión, no hay muchas otras cosas, de tal forma que ahorita hay que quedarse en casa. Por supuesto que el Evangelio iba a llegar hasta tu casa. Se acabó la resistencia. Dios quiere mostrarte tu amor, su amor, y quiere decirte que te ama y que te ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para que tú te acerques a Él. El caso de hoy que vamos a tener es un pasaje conocido por muchos. Es la historia de Cornelio, el centurión,
del cual se narra en el libro de Hechos por el escritor que creemos es Lucas. Y me voy a permitir leer contigo un pasaje que está en Hechos capítulo 10, verso 32. Confío en que tienes ahí tu Biblia, en el celular, la versión impresa. Lo lees conmigo y dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sabes una cosa? Allí en tu casa, con tu mamá, con tus hermanos, con tu abuela, con tu abuelo, no solamente estás en tu casa. En este momento tu casa es casa de Dios y estás en la presencia de Dios. El pasaje que dimos lectura es cuando Cornelio, un centurión, ahorita vamos a ver quién es, manda traer a Pedro, que estaba en Jope, y lo manda traer a un lugar que se llama Cesarea. Ahí es donde estaba Cornelio, porque era general del ejército romano. Dice entonces que cuando Cornelio lo recibe, le dice estas palabras: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Quiero que me entiendas muy bien. Tú estás en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios tiene para ti en esta mañana. ¿Por qué no cerramos unos momentitos nuestros ojos y le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Tú no solamente estás en el templo, tú estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y por lo tanto estás en las casas de mis hermanos. Ahí donde llega esta señal, donde llega este video, donde llega esta imagen, en cada computadora, en cada hogar, pero sobre todo en cada corazón, ahí estás, porque ahí está tu presencia. Mi Dios, quebranta nuestros corazones, prepáranos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, para escuchar como escuchó Cornelio y su familia el mensaje que Pedro tenía para ellos. Gracias, Señor Jesús. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Fíjate que Cornelio, vamos a leer ahí en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate bien la descripción que hace Lucas de la persona de Cornelio. Fíjate todos los datos históricos que nos da, los datos laborales que nos da, pero también nos da un dato que es importante, es el dato de la conducta que Cornelio tenía con respecto a Dios. Fíjate que no dice que Cornelio fuera una mala persona, dice que Cornelio era una buena persona, que hacía ofrendas, que hacía limosnas y que su vida estaba bien delante de Dios en lo religioso, en la forma, vamos a decirlo así. Era una buena persona. Quizá tú seas una buena persona. No tenemos nada en contra de eso. Al contrario, queremos construir buenas personas. Pero queremos ir más allá de eso. De lo que te estamos hablando no es solamente de una condición moral o de una condición ética. No solamente hablamos de bondad. Lo que queremos que nos entiendas es que es algo espiritual. Jesucristo no solamente está para hacerte bueno. Jesucristo está para salvarte porque dio su vida por nosotros. De lo que hablamos entonces es de una transformación espiritual en donde tú
aceptas a Jesucristo como tu Salvador y le entregas tu vida. Cornelio entonces, dice la Escritura, dice el propio Lucas, insisto, quiero ser muy insistente en esto, porque quizá vas a encontrar en estas épocas muchas discusiones, mucha información que duda de la veracidad o que pone en duda la veracidad de los textos bíblicos a partir de ciertos criterios. Quiero decirte que esos argumentos y contraargumentos nunca se van a terminar, porque quizá la obligación de los científicos, aclaro, no de las personas que solamente opinan, no, es poner en duda para investigar ciertos aspectos. Y está bien, es un principio científico. Nosotros lo podemos aceptar, incluso en un momento determinado, hasta podemos poner para analizar como hipótesis ciertos aspectos. Pero más allá de nuestra actitud como investigadores está la fe. Y por fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto lo que está escrito es lo que Dios quería que tú y yo supiéramos. Cornelio entonces era una persona buena y nos dice entonces la Escritura que era un centurión, una persona importante dentro de la estructura militar del Imperio Romano de aquel tiempo, que era naturalmente el imperio más importante de la humanidad en ese momento. Quizá no perdón, quizá apágalo, perdón, quizá tú puedes decir, yo soy buena persona, no necesito a Jesucristo. Si fueras buena persona y no necesitaras a Cristo, estas historias no estuvieran en la Escritura. No estamos dudando de que seas buena persona. Lo que queremos es que vayas más allá de lo bueno y pienses en Jesucristo y en la necesidad de estar relacionado con Él. Fíjate, Cornelio entonces era un general, era un personaje importante dentro del ejército romano, era temeroso de Dios, así lo dice la Escritura, era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. O sea, que había enseñado a sus hijos también a ser temerosos de Dios y personas piadosas. Era una casa, no solamente era la persona de Cornelio, era una casa llena de buenas personas. Que bueno, me da mucho gusto que tu casa sea una casa llena de buenas personas. Te felicito. Dios ha hecho algo en tu vida, pero creemos que aún puede hacer falta algo, que es encontrar a Jesucristo. La forma como se conocen Cornelio y Pedro es una forma sobrenatural. Y esto lo quiero relacionar con lo que te decía al inicio. A pesar de que tú te escondiste, a pesar de que te negaste muchas veces a ir a la iglesia, Dios dispuso que hoy estés escuchando la predicación en compañía de los tuyos. Cornelio y Pedro no se conocían entre sí. Dios se encargó de organizar el proceso de comunicación entre Pedro y Cornelio, como Dios se está encargando de organizar el proceso de comunicación de Dios contigo, porque nos habíamos puesto resistentes a una conversación con Dios. Pero hoy vemos que este hombre, Cornelio, necesitaba comunicarse con alguien que le hablara del Evangelio, que le hablara de Jesucristo. Quizá no había forma, porque había muchos prejuicios. A final de cuentas, Cornelio, miembro del ejército, no necesariamente tenía muy buena comunicación con los judíos, o los judíos no necesariamente tenían buena comunicación con los romanos. De hecho, eran
un proceso ríspido, lleno de problemas. En varios momentos hubo rebeliones, por eso la invasión del 60, por eso la invasión de Tito del año 70 después de Cristo, porque había conflictos entre ambas nacionalidades. De tal forma que había que hacer algo para que Cornelio tuviera acceso al Evangelio, y eso solamente lo podía hacer Dios, como Dios lo está haciendo ahorita. ¿Qué hizo Dios? Y esto es verdaderamente hermoso. ¿Qué hizo Dios? Dios se encargó de que Cornelio tuviera una visión y de que Pedro tuviera otra visión. No se conocían entre sí, pero a Cornelio Dios le dijo, si tú lees el capítulo completo del libro de Hechos, el capítulo 10, vas a darte cuenta de que Dios se comunicó con Cornelio y le dijo, hay un hombre en Jope que está en casa de Simón, por el cual tú debes mandar para que lo traiga a tu casa. Dios estaba comunicando entonces con Cornelio para darle instrucciones para que mandara por Pedro. Pero faltaba la otra parte de la ecuación, la otra variable, la variable de Pedro. Pedro tenía que vencer prejuicios para poder llegar a la casa de un romano. Dios entonces trató con el corazón de Pedro y en una visión le hizo entender que era necesario acercarse a esa casa. Con esa visión, Pedro pudo entender de parte de Dios. Es una visión, tú la puedes leer ahí, es una visión en donde a través de la ilustración, vamos a decirlo así, de los alimentos, le hace entender a Pedro que el Evangelio también es para los gentiles. Luego entonces, cuando Cornelio manda por él, es cuando tienen esta conversación que acabamos de leer un pequeño párrafo. Dios entonces arregló, acomodó las cosas para que Pedro y Cornelio pudieran tener un proceso de comunicación. Es bien interesante la relación que Dios establece entre las dos personas. A Pedro le quitó los prejuicios y a Cornelio lo impulsó, lo motivó a ir a buscar a Pedro para tener un mensaje. Cuando Pedro entonces llega, Cornelio, lo acabamos de leer, le dice, tenemos algo que escuchar, porque Cornelio encontró que su vida le hacía falta algo y él sintió de parte de Dios que necesitaba buscar algo. Tu casa es una casa de bendición. Amén. Tu casa es una casa que ahorita se está abriendo para el Evangelio. Tu vida, amén, aunque te hubieras resistido, en este momento se está abriendo para el Evangelio. La historia nos dice que una vez que Pedro llega a la casa de Cornelio, en la casa de Cornelio, tú lo vas a leer en versículos más arriba. Voy a tomarme unos segundos para decirte específicamente en dónde. Tú podrás leer allí en el 10:24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quiénes convocaste a tu casa para ver la señal de Getsemaní? ¿A quiénes convocaste? ¿A tus amigos, a tus familiares? Quizá ahorita no podemos tener reuniones numerosas y a lo mejor solamente estás con tu familia, pero los convocaste porque sientes que ellos tienen la necesidad de escuchar del Evangelio. Pero además seguramente les has dicho a tus amigos que se enlacen a la señal que nosotros estamos produciendo, porque tú sientes que ellos tienen la necesidad de escuchar a Jesucristo. Cornelio envió por Pedro porque él sentía la necesidad de tener una experiencia con Dios
Él sentía la necesidad de algo más y él no desaprovechó la oportunidad de que su casa fuera una casa de bendición. No desaproveches la oportunidad para que tu casa sea una casa de bendición. Abre las redes sociales, comparte la señal, diles a otros que Cristo les ama. Pon en la puerta de tu casa, si quieres, un letrero que diga Cristo te ama. Pon en tu muro de Facebook un letrero que diga Cristo te ama. Pero permite que tu casa, que tu vida, que tus redes sociales sean un espacio de bendición para otros. Cristo quiere llegar a la casa de tus amigos, de tus familiares, como llegó a la casa de Cornelio. La forma fue una forma sobrenatural. Es impresionante, es impactante la historia de Cornelio, porque él, a pesar de ser una persona de autoridad, sentía una necesidad. Esa necesidad él la pudo expresar, se la expresó a Pedro. Y cuando Pedro llegó, había, vamos a usar la expresión popular, casa llena. Estaba llena de gente hambrienta del Evangelio. Estaba llena de gente buena, de gente moralmente correcta, de gente que cumplía con los procesos, que cumplía con su vida religiosa, que cumplía con los demás. Pero hacía falta algo, aún así entonces la gente tenía necesidad, los familiares. Y Cornelio no fue y dijo, voy a mandar por Pedro, lo voy a invitar a mi oficina y ahí que me predique del Evangelio a mí. No, abrió la casa. Quiero que me entiendas. Abre tu casa, abre tu vida. Estamos frente a un problema en el cual tú necesitas abrir tu casa. Invita a tus hijos, a tu papá, a tu esposo, a tu abuelo, a escuchar la transmisión. Porque Dios necesita hablar con tu pariente, contigo, porque quiere que tu casa sea una casa de bendición. Amén, aleluya. La historia entonces dice que Pedro empieza a platicar con él, a hablarle del Evangelio. Y es tan maravillosa la forma como Dios obra, que la Biblia dice que hubo bautizados con el Espíritu Santo y hubo bautismos en agua en esa casa. ¿Tú dudas que Dios pueda ahorita bautizar con el Espíritu Santo a alguien en su casa? ¿Tú dudas que alguien pueda decir, pastor o mamá, papá, o mándale un inbox a la congregación y diles que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, que oren por mí? ¿Tú dudas de eso? ¿Dudas de que Dios lo pueda hacer? Yo no. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aceptando el reto de tomar las redes sociales. Las circunstancias nos sacaron de los templos, pero no nos han sacado de las redes sociales. Al contrario, nos metieron a las redes sociales y aquí estamos predicando el Evangelio porque tu casa necesita conocer a Jesucristo. Amén. Y ahí, ese muchacho, esa señora, ese varón que ha opuesto resistencia a integrarse o reintegrarse a la iglesia, ¿qué crees? Está viendo la señal, está escuchando, y Dios va a hacer la obra. Dios hizo la obra en la casa de Cornelio. Revisa todo el capítulo con calma en tu casa, en un momento de relax que tengas, quizá un poco más tarde. Revisa el capítulo y te vas a dar cuenta de que Dios hizo la obra. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios hizo la obra completa. ¿Qué es la obra completa? Dios organizó el encuentro entre Pedro y Cornelio. Punto número 1, ya para ir cerrando. Dios organizó el encuentro, o para ir recapitulando. Segundo, Dios dispuso la casa, el corazón de Cornelio. Dios está haciendo todo el trabajo y todavía Dios bautiza con el Espíritu Santo y salva a la gente.
Dios hizo todo. Tú solamente, ¿qué tendrás que hacer? Abrir las redes sociales, abrir tu computadora, abrir tu casa, porque Dios está llegando con el mensaje a tu casa, y ahí en tu casa Dios está tocando corazones y quiere hablar con la persona, con las personas que hasta ahorita han tenido resistencia a acercarse a Dios. Amén. Ya no más resistencias, ya no más rehusarse. Ya están cerradas otras opciones. Ahorita estás frente a una computadora, frente a un teléfono, escuchando el mensaje de Cristo. Es la oportunidad que tienes para que le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi corazón. La casa de Cornelio es también tu casa. Hermano que me escuchas de la iglesia Getsemaní, la casa de Cornelio es también tu casa. Y el mismo milagro, la misma experiencia que tuvo Cornelio, es la misma experiencia que Dios quiere para tu vida, que Dios quiere para tu casa. Es momento de abrir. Es momento de decirle al Señor: Señor, aquí está mi casa. Aquí está mi casa. Quiero una manifestación de tu Espíritu Santo. Quiero un bautismo en el Espíritu Santo. Quiero un quebrantamiento del corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi papá. No sé. Quiero un quebrantamiento. El mensaje llegó a Cornelio, aun y cuando todas las circunstancias estaban quizá en contra. Judíos y romanos. Impensable. Una iglesia recién formada o recién en proceso de formación, en donde todavía algunos pensaban que los nuevos cristianos tendrían que pasar por el rito judío, pero no fue así. Ahorita quizá las circunstancias estén en contra, pero aún así el mensaje que crees está llegando a tu casa. No lo desaproveches. Comparte el video. Permite que otros en sus muros, en sus casas, también puedan escuchar del Evangelio. Oramos. Ahí en tu casa puedes orar. Puedes decirle: Señor, perdóname. Perdóname por estos años de resistencia en donde yo me he rehusado a ir a tu casa. Porque pasó esto, porque me dijeron esto otro, o porque simplemente me faltó la fe. Ahí hay que orar. Señor, gracias por los corazones, por las casas que están abiertas. Gracias. Porque tú abriste esta señal, abriste esas casas, abriste esas computadoras, abriste esos celulares para que tu palabra pueda llegar hasta ellos. Estamos recordando, Señor, el pasaje de Cornelio, cómo tú organizaste todo, desde el encuentro hasta la manifestación de tu Espíritu Santo. Yo sé que puedes hacerlo ahorita. Tú organizaste el encuentro de una persona contigo y yo sé también que puedes quebrantar ese corazón. Mi Dios, recibe la oración de quienes en este momento te están pidiendo perdón. Recibe la oración, Señor, y perdona. Yo no sé cuántos, quizá lo sepa después, pero quiero pedirte, Señor, quiero interceder por estas personas que están abriendo su corazón a ti, que están escuchando tu palabra. También quiero interceder por cada padre de familia, por cada madre que ahorita está conectado a esta señal, por computadora o por celular. Quiero pedirte, Señor, que tú fortalezcas cada padre de familia, cada mamá, cada hogar de la iglesia Getsemaní y cada hogar cristiano. Tú permites, Señor, en tu misericordia, que podamos abrir nuestros hogares, porque tu palabra necesita ser predicada. Quizá, mi Dios, en nuestra cultura, en nuestra personalidad, nos necesitamos en el templo para alegrarnos, para vernos. Quizá, lamentablemente, también para cumplir con una forma, pero hoy, mi Dios, por alguna razón, tú nos sacaste de los templos y nos llevaste a las redes sociales. Y esa razón, Señor, yo sé que es para que tu palabra llegue a cada hogar
y a cada corazón de los que se han resistido a tomar o a entrar a tu templo. Tú, mi Dios, perdona, salva, Señor. La gloria es para ti. En la iglesia Getsemaní, mi Dios, la gloria es para ti. Y gracias por todas estas personas que han entregado su corazón a ti. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a ti que nos escuchas en vivo o que quizá veas después este programa. No sé el después, no sé si después es mañana en 5 horas o quizá el después sea dentro de 1 año o dentro de 2 años, porque los contenidos ahí van a estar. Los vamos a dejar siempre hasta que Cristo venga. Pero si esta transmisión la ves años después, quiero decirte que ahorita y después, Cristo va a estar dispuesto a entrar a tu casa y a entrar a tu corazón. Amén. Ahorita o después, cuando veas después esta transmisión, es la oportunidad para abrirle tu casa y tu corazón a Jesucristo. Pero si lo haces hoy, es mejor. Dios te bendiga.